Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será, en el día de hoy, estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta ocasión será en Filipenses. La epístola a los Filipenses es una epístola o una carta como todas las cartas del apóstol Pablo y también como las cartas universales, que si nos detenemos a hacer la introducción seguramente nos llevaría todo un programa. Pero no es esta mi intención, sino lo que quiero es sacar lo esencial como por ejemplo el nacimiento de la Iglesia y también el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Esta carta de los Filipenses es uno de los más admirables tesoros de la revelación del Señor. Te recuerdo que Pablo escribió esta carta porque había una necesidad, y cada una de las epístolas y de los libros de la Sagrada Escritura, la Biblia, fueron escritos por una necesidad del pueblo de Dios o de la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, vemos que estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, vemos este maravilloso tesoro de esta revelación que es la palabra de Dios, ya que ningún otro creyente que la lea y estudie esta epístola con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, y aquellos que no conocen todavía a Jesucristo serán atraídos a acercarse al Señor Jesús. En un mundo donde el hombre procura encontrar la paz personal y el gozo íntimo sin alcanzarlo de ninguna de las maneras, la epístola expresa el modo de llegar al gozo abundante en Cristo Jesús. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En cierta manera esta carta se ha denominado y se ha llamado la carta del gozo. Por otro lado, también vemos que en un mundo donde el consumo y el deseo de poseer más cosas para un mejor nivel de vida arrastra a muchas personas a una existencia mezquina y también triste. La carta da al cristiano el secreto para una vida llena de paz, llena de gozo, en cualquier circunstancia o situación personal. Pablo le sigue diciendo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Los abundantes recursos que cada cristiano y cada cristiana necesitan para una experiencia de íntima felicidad personal proceden del Señor Jesucristo, de tal modo que el cristiano pueda decir, como decía Pablo el apóstol en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, ¿quién escribe de este modo? Es una persona que es un prisionero y que esperaba una posible condena, y una condena no a unos años de prisión, sino una condena a muerte. De manera que la carta no solo revela el secreto de la felicidad, sino que pone a un cristiano como ejemplo de este estilo de vida. Pero para empezar el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hemos de volver atrás, es decir, al comienzo de la iglesia en la ciudad de Filipos. Y para ello no tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 9 y 10, donde nos dice la palabra de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, y rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Seguramente, Pablo y sus compañeros querían saber a dónde Dios quería enviarle, porque él le había prohibido predicar en los lugares donde ellos pensaban ir. Ellos creían que ese era el lugar más apropiado, y como muchas veces pasa, y se suele decir en muchas iglesias, la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, sí.
Esa es la voluntad de Dios, que predicamos el Evangelio. ¿Pero a dónde? A donde realmente el Espíritu Santo nos guíe, porque ahí será donde verdaderamente hay almas que están invocando el nombre del Señor. Y este era el caso de la ciudad de Filipo. Ellos ahora estaban en Troa, Pablo y sus compañeros. Pero ¿querrá Dios que predique allí? Y es que en verdad es que una cosa es lo que ellos pudieran desear y otra, el pensar que era mejor o otra distinta, lo que Dios desea. Hay un dicho común que se suele manifestar y decir muchas veces, y es el siguiente, que el hombre propone y Dios dispone. Y aquí lo estamos viendo. Entonces podemos ver que la iglesia de Filipos nacería debido a dos cosas. La primera, por una visión de parte de Dios a Pablo, y la segunda, debido a una gran necesidad que había en la ciudad de Filipos. El varón macedonio le dijo a Pablo en la visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso está muy bien, pero ¿qué clase de ayuda era la que estaba pidiendo el macedonio? Bueno, la ayuda era la que pedía este macedonio, era la ayuda del Evangelio de Cristo. Por otro lado, es la ayuda que toda nación tiene gran necesidad. Nótese que ellos, los macedonios, ya tenían una religión, ya tenían sus dioses, pero no tenían el Evangelio de Cristo, que es el único que puede salvar a las almas. Hoy en día, cuando a algunas personas se le predica el Evangelio, ellos suelen decir también, quizás como estos macedonios: yo ya tengo mi religión. Sin embargo, ninguna religión salva, pero el Evangelio de Jesucristo sí que salva y sí que tiene poder. Hechos capítulo 16, versículo 13 y 14 sigue diciendo, en cuanto a la fundación de esta iglesia, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nótese, porque esto es muy importante y es nada más y nada menos que el nacimiento de una iglesia. Y vemos que parece ser que en Filipo no había ninguna sinagoga, ya que ellos se reunían en el río, a las afueras de la ciudad. ¿Y qué era lo que hacían en el río? Pues vemos aquí que lo que hacían era orar y predicar el Evangelio. Nótese esto: aunque Filipo era una ciudad llena de inmoralidad, de injusticia, de criminalidad, de dioses y también de corrupción, es decir, no había nada que inspirara a estas personas que estaban en el río a buscar a Dios, sino todo lo contrario. Pero pese a esto, alguien, como hemos visto aquí, adoraba a Dios. En este caso, Lidia y las mujeres que había allí. ¿Qué nos enseña esta mujer con su vida? Nos enseña primeramente que esta mujer era una mujer que oraba, era una mujer de oración. En segundo lugar, vemos que era una mujer adoradora, que adoraba, que alababa a Dios, que buscaba a Dios. En tercer lugar, vemos que ella ponía atención a la palabra de Dios. Y como consecuencia de todo ello, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios abrió su corazón para que recibiese el Evangelio. En quinto lugar, vemos que esta mujer no se quedó quieta, sino que también testificó a su familia, a los de su casa, como nos dice el versículo 15. Y en sexto lugar, vemos que desde el momento que aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, decidió servirle y vivir para Él. Prueba de ello es que abrió su casa y dio sus riquezas. Es decir, que no guardó nada para sí, sino que todo lo dio para el Señor. Cabe hacerse aquí una reflexión, y en la siguiente: ¿cuántas Lidias hacen falta hoy con ese mismo espíritu dentro de la iglesia de Jesucristo? Dejémoslo ahí. Solamente reflexionamos en ello. Sigue diciendo Hechos capítulo 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora.
Aquí hallamos el comienzo en la iglesia del Señor, que se tuvo que enfrentar ya a demonios. Y esto es algo claro en la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay muchas iglesias que se llaman iglesias cristianas, iglesia de Jesucristo, y sin embargo nunca jamás se enfrentan a demonios. Alguien dijo que si no tienes obstáculos en tu vida cristiana, si no hay demonios que estorben en tu vida diaria, es que vas caminando con ellos. Pero si al contrario, eres una iglesia como esta, la iglesia de Filipo, que buscaba a Dios, que abría su corazón y Dios obraba en sus vidas, pues va a haber enfrentamientos entre la iglesia y los demonios. Nótese, por otro lado, que los demonios saben muy bien cuál es la verdadera iglesia de Cristo, y es a esa a la que se enfrentan, no aquella que hacen un simulacro como que es iglesia de Cristo, pero que no lo es. Por otro lado, vemos que en cuanto a la introducción de esta carta podría pasarme más tiempo explicando en cuanto a la ciudad, sus dioses, su gente, su economía, pero esto ya lo iremos viendo a lo largo de esta carta, de manera que pienso que con esto es suficiente, de momento. Ahora bien, si Pablo escribió esta carta a los filipenses, es porque había una necesidad, como he dicho al principio. Así que vemos los propósitos de la carta, y los propósitos eran, en primer lugar, para comunicar el agradecimiento de Pablo a esta iglesia amorosa, que lo ayudó monetariamente varias veces, siendo sin embargo esta iglesia muy, pero que muy pobre. Sin embargo, ellos dieron y dieron con generosidad. De lo poquito que tenían, de eso dieron. Y también vemos que por otro lado, Pablo mandó un ayudante, Epafrodito, como dice en Filipenses 1, versículos 3 al 11, capítulo 2, versículos 19 y 30 y capítulo 4, versículos 10 al 20. Por tanto, la carta también pudo haber sido escrita para explicar el regreso temprano de Epafrodito, mientras Pablo todavía estaba en la prisión en Roma. En segundo lugar, vemos que escribió esta carta para alentar a los filipenses, concerniente a su situación. El Evangelio estaba realmente progresando en la prisión. Imaginémonos en una prisión cómo es posible que pueda el Evangelio progresar. Pues muy bien, estaba progresando. Pablo estaba atado, pero el Evangelio era libre y estaba desatado. En tercer lugar, para alentar a los filipenses en medio de las falsas enseñanzas, las cuales eran muy similares a los judaizantes de Gálatas. Estos herejes demandaban que los nuevos creyentes se convirtieran primero en judíos y después en cristianos, como nos muestra el libro de Hechos capítulo 15. Sin embargo, porque en la lista de pecados en Filipenses 3:19 asimila más a los falsos maestros griegos gnósticos que a los judíos. La identidad de las herejías no se puede definir bien clara, es incierta, pero es posible que algunos creyentes se volvieran a su estilo de vida pagana anterior. Y por ello, el apóstol Pablo, alertado por ello, escribe esta carta también. El cuarto motivo era para alentar a los creyentes de Filipo a gozarse, aún en medio de la persecución interna y externa. El gozo de Pablo no dependía de la circunstancia, sino de su fe en Cristo Jesús. Este gozo, en medio de los problemas, no era una resignación estoica, sino una manera de ver la vida entre los cristianos y una lucha constante que era viva y estaba ahí. Pero pese a ello, como he dicho, Pablo no dependía de la circunstancia, sino que él tenía depositada su fe en Cristo Jesús. Y esto también lo podemos asimilar nosotros para nuestras vidas, los cristianos y las cristianas, en el día de hoy. Que sí, podremos tener dificultades, podremos tener persecuciones, pero nuestra vida espiritual no depende de la circunstancia, sino en quien hemos depositado nuestra fe, como era el caso del apóstol Pablo y también de la iglesia de Filipos. Pues dicho esto a modo de introducción, voy a empezar ya con Filipenses capítulo
1 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, 9 años más tarde, Pablo está escribiendo a este grupo de cristianos relativamente nuevos, como eran los filipenses. Como muchas de las epístolas nuevas testamentarias, esta comienza con una típica introducción paulina, como vemos aquí y acabo de leer. Aparecen los dos nombres junto al principio, como en otras cartas, por ejemplo, en 2 de Corintios 1:1 y Colosenses 1:1. Es exactamente igual. Pablo es el autor de dicha carta, y Timoteo, su compañero, cuando estaba escribiendo esta carta. También se aprecia aquí que Pablo es el apóstol y Timoteo el hermano, pero que ambos son siervos de Jesucristo, cada uno en su trabajo individual al Señor. La palabra siervo que menciona aquí Pablo proviene de la palabra griega doulos, que es esclavo. La palabra esclavo en los días de hoy suena muy mal. Sin embargo, hay quienes lo decían y se sentían privilegiados por ser siervos o esclavos. Por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 34 versículo 5 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Nótese que Moisés se llenaba de orgullo cada vez que decía que él era siervo de Jehová. También el Salmo 78 versículo 70 dice: Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. También David se llenaba de orgullo cuando él decía que era siervo de Jehová. Y también en Colosenses 4:12, donde dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Nótese también que este hombre, Epafras, era un hombre que también se llenaba de orgullo de que le dijesen que era siervo de Cristo. Y pienso que también en los días de hoy, todo cristiano y toda cristiana, no solamente los que tienen el ministerio, sino todo cristiano y cristiana, aunque haya nacido de nuevo y lleve poco tiempo, el ser siervo del Señor Jesucristo, ese esclavo, como nos dice aquí la palabra de Dios, doulos, es un orgullo, porque no estamos sirviendo a cualquier hombre normal y común, sino que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, la palabra equivale a esclavos, en cuanto a ser siervo del Señor, en el sentido de quien tiene sujeta su voluntad a la del otro, en este caso a Jesucristo. Y esto Pablo lo tenía, pero que muy claro. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 23 dice: Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, Pablo tenía muy claro que había sido comprado por precio. ¿Y cuál era el precio? La sangre de Jesucristo, su vida que dio en la cruz del Calvario. Y ponemos aquí el símil en cuanto al esclavo que se compraba en aquellos tiempos. También en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Es decir, todos los hombres, todos los que están a nuestro alrededor, nos deben de tener como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vemos que es el más alto honor de un creyente es servir a Jesucristo. También 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 y 25 dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Nótese que las características del siervo del Señor debe ser siempre, o la sierva del Señor, debe ser siempre la humildad. Por encima de todo, la humildad. Por tanto,
Los destinatarios de la carta eran a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La palabra santos señalaba la condición de cada creyente, como separado para Dios. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nótese, llamados a ser santos. ¿Los santos quiénes son? No son los santos aquellos que nos dicen las personas que ya han muerto. No, los santos son los santos vivos que estamos aquí en la tierra. Los santos somos aquellos que no participamos del sistema pecaminoso de este mundo, es decir, del pecado, y de todo aquello que se rebela en contra de Dios. Un santo es una persona que ha sido apartada para el Señor, para que le dé gloria, honra y alabanza a Dios en todo momento, no solamente con su boca, sino con sus obras y su manera de hacer. Y en este sentido es que a lo que él, Pablo, se dirige son llamados santos. Ahora bien, la oposición que ocupan los santos siempre en Cristo Jesús la vamos a ver a continuación, como nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que vemos que unidos vitalmente estamos al Señor, porque Él nos ha comprado por un mismo precio absolutamente a todos. Recuerda esto, el Señor no derramó más sangre por una persona noble que por un mendigo, sino que derramó exactamente la misma sangre por el mendigo que por la persona noble o la persona académica que la persona que no tiene cultura. Pero la persona cuando abre su corazón a Jesucristo recibe exactamente la misma salvación. Así que la santidad experimental se alcanza en la misma relación, es decir, en la comunión íntima con el Señor. En Cristo, para obedecer como Señor, en Jesucristo, para seguirle como el modelo de vida en el andar diario. Hebreos 12:2 nos enseña y nos dice que hemos de tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo que puso delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que hemos de tener siempre en nuestra mirada puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es el Señor Jesús. Si tenemos nuestra mirada puesta en Él, caminaremos en santidad, es decir, apartados de todo aquello que es pecaminoso. Pero si la desviamos, nos vamos a deslizar del camino y no vamos a ser santos como Dios quiere que seamos. Sigue diciendo este versículo 1 a los que están en Filipos. Nótese que la iglesia físicamente estaba en Filipos, pero espiritualmente está en Cristo. Este concepto de iglesia lo he expresado por Cristo mismo también cuando Él aclaró en Juan capítulo 17 versículos 15 y 16, donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, no es la iglesia de Filipos, sino la iglesia de Cristo que está en Filipos. Y también lo podríamos esto añadir a la iglesia local en la cual tú te estás congregando. No es la iglesia de la ciudad tal, sino que es la iglesia de Cristo que está en la ciudad tal. Bien pueda ser Barcelona, bien pueda ser Madrid, bien pueda ser Nueva York, la que sea. Es la iglesia de Cristo que está en tal ciudad. Sigue diciendo también con los obispos y diáconos. Observamos aquí que se citan a los líderes después de la iglesia, ya que el cargo no está antes que el cuerpo ni la organización antes que el organismo. Es decir, no se ha creado la iglesia o no se ha fundado la iglesia
para que los líderes demuestren sus dones. No, sino todo lo contrario. Los líderes están al servicio de la Iglesia. Esto hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Por eso siempre se menciona primero a la Iglesia y después a los líderes. Por eso es aquí el caso. Por tanto, se elimina toda idea de jerarquía, es decir, antes de los diferentes trabajos que se hacen para la Iglesia de Cristo. No se pone ni uno ni otro, ya que la iglesia en Filipo era una iglesia perfectamente organizada en cuanto al liderazgo. Hay que tener en cuenta que los obispos, los supervisores o ancianos, que son los mismos, se ocupaban estrictamente en lo que se refería al área espiritual. Recuerda que te he dicho obispos, supervisores o ancianos. Fíjate que aquí no habla nada de pastores. Está hablando de esto. Y a los diáconos o ujieres se ocupaban del área del trabajo físico, es decir, el área material. Es decir, es la organización perfecta del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, desde los primeros tiempos apostólicos, se mencionan muchas veces como obispos. Y vamos a ver algunos versículos, como por ejemplo Hechos 20:28, donde nos dice: Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Tito, capítulo 1, versículo 7 dice: Porque es necesario que el obispo sea irrepresible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos viendo en Tito las condiciones que debía de tener el obispo o el anciano. También se menciona como el anciano, es decir, el presbiterio. También se menciona aquí en la palabra anciano, que viene a ser igual que obispo, como dice Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Efeso hice llamar a los ancianos de la iglesia. Y Tito 1:5 dice: Por esta causa te dejé en Greta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nótese, establecieses anciano en cada ciudad. Nótese como la iglesia primitiva aquí no habla y no dice establecieses pastores, no, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hechos 11:30 dice: Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y también es lo mismo que nos dice, por ejemplo, este versículo 30. Es la consecuencia del relato que viene desde el versículo 27 al 30. Y se está refiriendo a lo siguiente. Allá por el año 44 después de Cristo, con motivo de un gran hambre que había, fue enviada a Judea una comisión de ayuda compuesta por Saulo y por Bernabé, llevando un donativo para socorrer a los creyentes necesitados de aquella provincia. La ofrenda fue entregada a los ancianos. No es de extrañar que ya existieran ancianos en esa comunidad judeocristiana. Fijémonos que estamos diciendo los dos, judío y cristiano. Ahora bien, ¿de dónde sale esto de ancianos? El consejo de ancianos fue una consecuencia divinamente sancionada en la organización del Antiguo Testamento. Es decir, que esto ya viene de lejos cuando está hablando aquí la iglesia primitiva en cuanto a los ancianos, como nos dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. De manera que podemos ver que, en cuanto al gobierno de los ancianos, ya estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando esta iglesia judío-cristiana está naciendo, consecuentemente vemos que están haciendo igual que en el Antiguo Testamento. Los ancianos eran a los cuales entregaban el donativo, en este caso Bernabé y Pablo, y también eran los ancianos los que tomaban las decisiones como en el Antiguo Testamento. Y aún más,
directamente el de la comunidad judía contemporánea, no cristiana, que había en Jerusalén también y en las localidades vecinas. Después de todo, aquellos que empezaron la iglesia de Judea eran judíos. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quienes habían creído. Voy concluyendo con esto. Dije al principio que, en un mundo donde el hombre procura encontrar la paz personal, el gozo interior, y que la mayoría de las veces no lo alcanza, en un mundo donde el consumo y el deseo por poseer más y más cosas para un mejor nivel de vida arrastra muchas veces a las personas a una existencia mezquina y triste que solamente la persona que está buscando esa paz y ese gozo y ese bienestar son los que pagan las consecuencias. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, estarás de acuerdo conmigo que cada fin de semana en cada ciudad están esperando que llegue, como ellos dicen, ese fin de semana para recargar pilas, para desconectarse de todo. Esto nos muestra que están buscando la paz para sus almas y que solo el fin de semana, es decir, un día, día y medio, 2 días, pueden desconectarse para buscar esa paz que solamente dura unas horas. Por tanto, amigo y amiga que me estás escuchando, ¿no crees tú que lo mejor sería tener siempre, no un día o 2 días, esa paz? Bueno, tal vez pienses como el resto que dice, humanamente es imposible que se pueda conseguir esto, porque con lo que hay alrededor, y en cierta manera, lo es humanamente, ya que se busca la paz, pero la paz que el mundo ofrece. ¿Y cuál es? El trabajo y el consumismo. Sin embargo, como hemos visto, esta epístola que se denomina y se llama la epístola del gozo, la epístola de la paz, ellos los filipenses eran muy pobres, pero sin embargo tenían paz y gozo, pero no como el mundo lo suele dar, sino que era la paz y el gozo que el Señor Jesús da en los días de hoy también a todos aquellos que disponen su corazón, y lo da no para unos días, sino que lo da para siempre. De manera que, si tú así lo deseas, ahora mismo, tú puedes recibir esa paz y ese gozo que solamente Jesucristo te puede ofrecer. Para ello, es necesario primero que tú reconozcas y creas que Él, Jesucristo, dio su vida en rescate por tus delitos y pecados, y que le reciba en tu corazón como tu Señor y tu suficiente Salvador. De manera que te animo ahí a donde estás, que puedas hacer una oración de arrepentimiento y también para que abras tu corazón y puedas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí a donde estás, ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. He buscado la paz por muchos lugares, en personas, bajo cualquier circunstancia, pero nunca la he hallado. Ahora vengo ante ti, tú que eres el príncipe de paz, y vengo arrepentido y arrepentida. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Dame tu paz, dame tu gozo, y yo te doy todo mi ser desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.